Hermanos que están conectados por medio del Zoom. En esta noche vamos a continuar el tema que veníamos viendo, que lo hemos dejado un tiempo pospuesto, ¿no? Acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Para ello voy a compartir pantalla. Habíamos visto que el apóstol Pablo había llegado a Éfeso. Previamente a la llegada del apóstol Pablo estaba este hombre llamado Apolos, ¿no? Que tenía unas cualidades bastante importantes. Era un varón elocuente, era un poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso y que enseñaba con diligencia. Luego de esto hemos visto cómo Pablo se encuentra al llegar a Éfeso, se encuentra con 12 hombres, apóstoles, discípulos de Juan el Bautista, ¿no? En donde estos 12 apóstoles tenían un conocimiento incompleto del Evangelio, ¿no? Como Pablo les enseña acerca de Jesús, de la obra de Cristo en la cruz. Y al conocer realmente o al llegar al conocimiento completo del Evangelio, estos 12 hombres se convierten y se bautizan. Luego de esto, a partir del versículo 8 en adelante, Lucas comienza a narrar más extensamente el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Recordemos un poco acerca de Éfeso, ¿no? Era una ciudad muy imponente, muy importante. Ahora se pueden encontrar las ruinas de lo que fue la ciudad de Éfeso y al ver solamente las ruinas nos vamos dando cuenta, de hecho, ahí tengo una imagen, nos vamos dando cuenta que fue una ciudad bastante imponente. Esas son, no sé si se llega a ver bien, sí, lo que es ahora una de las ruinas de la ciudad antigua de Éfeso. En Éfeso se encontraba una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Era un templo muy grande, dice que era más grande que una cancha de fútbol, dice que tenía 200 columnas de 18 metros de altura, lo que se puede equivaler ahora a un edificio de 6 pisos. Todo eso en un templo. Y ese templo fue edificado para la diosa Diana. Éfeso era una ciudad sumamente idólatra. No solamente era una ciudad sumamente idólatra, sino también era una ciudad que manejaba el ocultismo, manejaba la magia negra. eh, esa clase de idolatría tenía los habitantes de Éfeso. Leemos el pasaje a partir del versículo 8 del capítulo 19 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 22 rápidamente. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois? Y el hombre que tenía, y el hombre que en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hasta acá nomás la lectura por el momento, que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y es como de costumbre, o como siempre lo venía haciendo, lo que hacía el apóstol Pablo al llegar a una ciudad era buscar una sinagoga. Él iba a buscar una sinagoga en primer lugar a predicar. Este es el patrón que se repite todas las veces que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad. Buscaba una sinagoga a predicar. Muchos le rechazaban, algunos creían, ¿no? Y esto es lo que se repite. De nuevo es rechazado por los judíos, pero dice que Dios le abrió una puerta para predicar, para enseñar en una escuela de un hombre llamado Tirano. Hay una persona ahí se ve que era un maestro local en Éfeso, que tenía una escuela, y Dios le abrió la puerta para que esta persona le prestara esta escuela y allí predicara al apóstol Pablo. Dice que estuvo allí por 2 años, enseñando la palabra y predicando el evangelio en ese lugar. Em, Dice el versículo 10 en adelante. Versículo 10 en adelante, al versículo 2 dice: Así continuó por espacio de 2 años, el apóstol Pablo que veníamos mencionando, ¿no? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y yo mientras leía esto, ¿no? Se me venían a la mente esas personas que dicen tener hoy el don de sanidad. Y deberían estas personas, ¿no? Que dicen tener el don de sanidad el día de hoy, deberían estas personas ir a los hospitales a ver qué pasa ahí, ¿no? Si esto fuera real, si fuera cierto, todos los hospitales estarían vacíos, no habrían pacientes. Todo lo contrario a lo que vemos hoy en día, los hospitales están llenos de gente. Em, Estos dones que estaban vigentes en aquel tiempo, el don de sanidad, el don de profecía, bueno, estos dones que estaban vigentes, que no están vigentes hoy en día, en la antigüedad estaban vigentes con el propósito de confirmar las enseñanzas y las predicaciones de aquellos quienes tenían esos dones. ¿Se acuerdan la conversión en el primer viaje misionero, la conversión del procónsul de la isla de Pafos en la isla de Chipre? ¿Cómo se convirtió? Esta va a ser una pregunta para el último concurso que vamos a tener, que va a ser de los 3 viajes misioneros. ¿Alguien se acuerda de qué manera se convirtió el procónsul de Pafos en la isla de Chipre en el primer viaje misionero? Dice que el apóstol Pablo dice que lleno del Espíritu Santo vio a este mago Elimas, Bar Jesús, ¿y qué hizo con él? Lo dejó, lo dejó ciego. Al ver el procónsul, eh, el gobernador de Pafos, eso, previamente a ver, escuchar la palabra de Dios, la enseñanza, dice que creyó en la enseñanza y se convirtió. Dice más específicamente, el gobernador se convirtió, y Lucas menciona que fue la enseñanza del Señor, a través del apóstol Pablo, que lo convenció de pecado, no la ceguera del mago, no este milagro. El milagro confirmó la enseñanza, y la enseñanza produjo la conversión en el procónsul, en el gobernador. Fue tal el impacto del ministerio de Pablo que algunos comenzaron a tratar de imitarlo. Leemos en el versículo 13, dice: Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, fíjense, ¿no? Si había magia negra, ocultismos en Éfeso, que aún dentro de los judíos habían exorcistas ambulantes. Imagínense el- el-
la magia oscura o el ocultismo que manejaba esta ciudad, que aún dentro de los judíos habían exorcistas ambulantes. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu humano dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Dice, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois ustedes, no? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Estos exorcistas ambulantes, ¿no? Pensaron que ellos podían manipular, ¿no? Con su magia oculta, con su magia negra, podían manipular los poderes de las tinieblas con su magia. Pero hermanos, los espíritus malos y los demonios solo temen ante el Señor Jesús. Solo temen ante el Señor Jesús y sobre aquellos en los cuales Jesús habita. A, a los demás no tienen miedo. Es evidente cómo estos exorcistas ambulantes que querían imitar lo que hacía el apóstol Pablo, pero este espíritu malo se burlaba de ellos. ¿Ustedes quiénes son? Dice. A Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Les dice. Es evidente que estos demonios, estos espíritus malos, solamente tiemblan ante Dios y nadie más. No temen a nadie más, solo tiemblan ante Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ustedes quiénes son? Les dice. Se burlaba de ellos. Después dice que los dominaba. Y lo que sigue ahora a continuación, hermanos, yo creo que probablemente es una de las tantas, ¿no? Una de las escenas más impresionantes que vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Hay muchas, pero lo que sigue a continuación es una de las más importantes, más impresionantes del libro de los Hechos. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído habían confesado y dando cuenta de su... Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todo. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Luego de la predicación del apóstol Pablo, muchos creyeron. Aún judíos que practicaban estas magias ocultas, estas magias negras, también habían creído. ¿Cuál fue la manifestación de estos judíos que habían creído? Que trajeron públicamente todos sus libros y los quemaron en público. Y dice que calculando, llegaron al valor de que esos libros valían 50.000 piezas de plata. La palabra que usa acá Lucas es dracmé o dracma, que es esta moneda, ¿no?, de plata. Esta moneda que equivalía aproximadamente equivalía al salario de un día de un jornalero promedio. Un dracma en aquel tiempo equivalía al salario de un día de un trabajador. Así que vamos a hacer cuentas, ¿no? Eh, lo que Lucas está diciendo aquí es que estos nuevos creyentes quemaron el equivalente a 50.000 días de trabajos. En otras palabras, quemaron el equivalente a 137 años de trabajo de un jornalero promedio, teniendo en cuenta de que trabajaban todos los días sin un solo día de descanso. 137 años de trabajo sin parar es lo que quemaron en esos libros, ¿no? Y estos nuevos creyentes lo quemaron. En Éfeso se decía que estos libros de magia, ¿no?, tenían poderes sobrenaturales. Se decían que traía protección, traía prosperidad, estos libros que quemaron. Y buscando este dato, ¿no?, encontré que para llegar a esa cantidad de plata, de 50.000 piezas de plata, era probablemente bibliotecas enteras y completas de libros
que estas personas habían heredado de sus antepasados. Todos esos libros, todas esas bibliotecas enteras, eh, lo guardaban como un tesoro importante, hasta que Cristo los salvó, hasta que Cristo los salvó. Era un tesoro esos libros. Significaban cosas sobrenaturales para los habitantes de Éfeso. Significaba protección, significaba prosperidad y eran muy valiosos. Eran para ellos un tesoro sumamente importante y que tenía mucho valor económico también, hasta que Cristo los salva. Y cuando Cristo los salva, mediante la predicación del apóstol Pablo, ellos hicieron la más grande muestra de arrepentimiento en público. Sacaron todos sus libros y los quemaron, sin importar nada. Tranquilamente podrían haber dicho, listo, no los quememos, los vendamos y con la plata, no sé, se lo damos a Pablo o se lo damos a las iglesias. No, se deshicieron de todo, lo quemaron, no les importó nada y lo quemaron en público. Esa es una muestra radical, ¿no? De arrepentimiento. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y nos preguntaremos todos, ¿es Cristo nuestro mayor y más preciado o precioso tesoro que tenemos nosotros? ¿O hay algo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿Hay algo que ocupa nuestro primer lugar y que no nos podamos desprender de eso? Lo que ocupa nuestro primer lugar por encima de Cristo, eso se convierte en un ídolo. Ahora yo me pregunto, ¿no? En nosotros, ¿qué es lo que ocupa nuestro primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Es Cristo? ¿O es mi trabajo? ¿O son mis relaciones? ¿O son mis amigos? ¿O es alguna amistad que no conviene? ¿O es una relación que no me conviene o que no le agrada a Dios? ¿O es un hábito? ¿O es un deporte o algo que ocupe el primer lugar? Todo aquello que ocupe el primer lugar por encima del Señor, eso se convierte en un ídolo. Hemos visto, en primer lugar, desde la última reunión que tuvimos, cómo el Evangelio, ¿no? El Evangelio se convierte, o el Evangelio corrige a aquel que está confundido, estos 12 hombres que no tenían el completo conocimiento del Evangelio. Vemos cómo un Evangelio derrota los poderes de las tinieblas, estas magias oscuras, estos ocultismos. Y ahora vamos a ver a continuación cómo el Evangelio sacude los cimientos de una sociedad, de una cultura idólatra. Y es el momento cuando Pablo, en base a estos milagros, en base a su predicación, a cómo mucha gente idólatra, mucha gente que practica el ocultismo, las magias negras, se convierten, y son muchos, y eso altera a la gente de Éfeso. Y ahí se produce el alboroto en Éfeso, en el versículo 23 al versículo 41. Tenemos muy poco tiempo, lo vamos a ver. Vamos a hacer una lectura y unos breves comentarios sobre encima porque es necesario que terminemos esto el día de hoy. Versículo 23 en adelante, el Evangelio sacude los cimientos de una sociedad, de una cultura idólatra. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Este del camino hace referencia, recuerdan cuando le dijimos que así se hacían llamar los primeros seguidores de Jesús, aquellos del camino. Versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, ¿se recuerdan el templo de Diana que estaba en Éfeso? Demetrio hacía templecillos de Diana y los vendía. Dice, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Veamos la ignorancia de esta gente. La ignorancia de esta gente era bastante grande. El mismo Demetrio dijo o reconoció que ellos mismos hacían sus dioses con sus manos, que es ridículo. Es como si yo quisiera moldear un muñeco de cerámica, vieron que se puede hacer cosas con cerámicas, lo moldeo, lo pongo en el horno para que se arme, se seque bien y se forme bien,
luego lo pinto, este muñeco, y lo pongo sobre una mesa y yo me postre y lo adore. Es ridículo. Eso es lo que hacían la gente de ahí. Este Demetrio había reconocido que ellos mismos hacían a sus dioses con sus manos, de esta manera. Dice el versículo 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Alguien dijo una vez que la palabra de Dios es peligrosa. La palabra de Dios es peligrosa porque, y cito lo que estuve buscando, dice, representa un peligro real para la adoración falsa y la religiosidad depravadora. ¿Qué es esta religiosidad depravadora? Justamente lo que hacía Demetrio. Demetrio hacía templecillos de la diosa Diana y los vendía por plata. Como la gente ahí era muy idólatra, su negocio era ese, su sustento era ese, vender estas maquetas, templecillos de la diosa Diana y los vendía y les pagaba por eso. Usaba la religión como su propio comercio, ¿no? Entonces, alguien dijo que la palabra de Dios es peligrosa porque representa un peligro real para la adoración falsa y la religiosidad y para la religiosidad depravadora. Este Demetrio, el platero, entendió que cuando Cristo era exaltado, la idolatría, la demanda de la idolatría bajaba. ¿Por qué? Porque mucha gente se convertía, dejaba de la idolatría y adoraba a Dios, al Dios verdadero, a Cristo. Entonces Cristo era exaltado, la idolatría bajaba en aquella ciudad. Y al bajar esa ciudad, los negocios de este platero y de todos los que se dedicaban a ese oficio caían, ¿no? Ese es el motivo principal de este alboroto en Éfeso. Así que este Demetrio, junto con otros que compartían el mismo oficio, decidieron armar un lío en Éfeso para frenar al apóstol Pablo. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y lo que sigue ahora es increíble. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, un montón de gente que estaba reunida ahí estaban gritando, eh, y la gente ni siquiera sabía a qué estaban gritando, qué es lo que estaban diciendo, pero estaban participando de eso sin saber lo que era. El Evangelio sacude los cimientos de una cultura idólatra y eso molesta, molesta a esa sociedad, molesta a esa cultura. Y esto pasa hoy en día. Eso es lo que causa el Evangelio hoy en día. De hecho, si lo llevamos a algo mucho más cercano a nosotros, el CONICET, todos saben lo que es el CONICET, es el Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas. Lanzó un artículo llamado Religión, Sexualidad y Política en la Argentina. Intervenciones evangélicas en torno al aborto y el matrimonio igualitario. Y el CONICET, en base a este artículo, dice acerca de los cristianos que representan un estorbo, un obstáculo para la implementación de las políticas públicas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Eso lo dice el CONICET. Lanzó ese artículo. Lo vemos con otro organismo, el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyen a los cristianos entre el peligro de las religiones extremistas. Esta organización importante en Europa dice que incluye a los cristianos entre el peligro de las religiones extremistas. Ahora, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema que tiene esta gente con los cristianos? Y la respuesta es sencilla. Nosotros somos pro vida, ¿no? Estamos a favor de la vida, estamos en contra del aborto, estamos en contra del matrimonio igualitario. Y esta gente
trata de imponer el aborto. De hecho, ya lo está logrando en muchas partes del mundo. Ya es legal. Y el aborto es un negocio mucho, mucho más rentable, o 1000 veces más rentable que las ventas de estos templecillos de Diana. Es mucho más rentable. Es un negocio el aborto. Y da más plata que lo que hacía Demetrio, de vender estos templos chiquitos de Diana. Entonces, el cristianismo siempre va a ser problemático para una cultura, una sociedad que está caída por el pecado, caída en la mentira. Y ahora, eh, cuando se arma este caos, cuando lo llevan, cuando este Demetrio y estos otros compañeros se hacen lío, hacen este alboroto, dice que arman un caos, van al tribunal y se van a quejar de todo esto, ¿no? Pero en medio de este caos, vamos a ver cómo Dios tiene el control, como ya lo tuvo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en Corinto hace poquito? Que esta va a ser otra pregunta para el concurso. Cuando Pablo fue presentado ante el procónsul, ante el gobernador de Acaya, que es la provincia donde está Corinto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice este gobernador? Galión se llama este gobernador. En Hechos 18:14 dice: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Qué hizo este procónsul cuando llevaron a Pablo? Cuando Pablo decía que los dioses que ellos adoraban a un dios, al dios no conocido, ¿no? Cuando pasaba por la ciudad de Corinto veía dioses por todas partes. La gente ahí se alborotaba diciendo que este predica a otro dios. Y lo llevó ante el tribunal, ante el procónsul, ante el gobernador, y les expone estas cosas. Y el gobernador hizo indiferencia a esto. Véanlo ustedes. Dice, yo no quiero ser juez de estas cosas. Si fuera cosas de agravio, sí, pero estas cosas véanlo ustedes. Dios tiene el control de todo. Dios utilizó a este procónsul, utilizó eh, la poca apatía de este procónsul, la indiferencia de este gobernador para liberar a Pablo. Lo mismo pasa ahora a continuación. Versículo, eh, tren- versículo 33. Dios usó la indiferencia de Galión para liberar a Pablo. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Las autoridades de Asia y un funcionario local en Éfeso también protegieron al apóstol Pablo y dijeron que él no había cometido ningún delito. Versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Habiendo dicho estas cosas, finalizó la asamblea. Y todo el lío, el alboroto que había hecho Demetrio y sus compañeros, no sirvió para nada. No encontró nada malo en el apóstol Pablo. Y para terminar, no nos sorprendamos, hermanos, cuando el mundo se rebele contra el Evangelio. De hecho, ya lo está haciendo, ¿no? Tenemos el caso del CONICET, de este foro parlamentario en Europa. No lo hacen por ignorancia, es simplemente porque la luz despeja las tinieblas. Y esto les molesta, esto es molesto a los que quieren vivir en tinieblas. Esto les molesta, esto les produce alboroto. Esto, como dice
que el Evangelio sacude los cimientos de una cultura que está caída en la mentira, caída en el pecado, caída en la idolatría. Y esto le va a molestar a aquellos que están inmersos en esa oscuridad. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, para terminar, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hemos visto entonces, hermanos, un evangelio que corrige al que está confundido. Estos 12 apóstoles llegaron al verdadero conocimiento mediante el evangelio, el verdadero conocimiento de Cristo. Un evangelio que derrota los poderes de las tinieblas, un evangelio que convierte a esas personas que estaban caídos en el ocultismo, en la magia negra. Un evangelio que vence, que derrota los poderes de las tinieblas. Y un evangelio que derriba a los ídolos que nos esclavizan. Ese es el evangelio que nosotros y yo hemos creído. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y hasta que el Señor venga a buscarnos, ese es el evangelio que tiene poder para salvación, ¿no? Lo vamos a dejar acá, la hora ya avanzó. Que nos quede esto, hermanos. Ese es el evangelio que nosotros hemos creído, el que predicamos, y hasta que el Señor venga es el evangelio que tiene poder para salvación. Es el evangelio que debemos de predicar. Que el Señor quiera bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones.